Denise Merker. Sí, y creo que estaba mejor el tema de recular, de echarse para atrás. Y déjame decirte lo que yo sí, por supuesto estamos hablando de un presidente que confía mucho en la voluntad, en el esfuerzo y demás para cambiar las cosas. Efectivamente creo que el voluntarismo sería una de las características centralísimas de lo que lo definen. Creo que tú lo planteaste bien. Hay varios obstáculos con los que se ha encontrado. Yo los pondría. Poderes reales, en donde pondría el crimen organizado, un poder real con el que se ha enfrentado. Efectivamente, el poder de los Estados Unidos y las presiones y las implicaciones que tienen, ya no nada más las presiones verbales, las acciones del gobierno de Estados Unidos, como ha sido este cierre intermitente de las garitas en Estados Unidos. Los grupos sociales que tú has mencionado varias veces, no solamente está la CENTE, yo creo que están también estos grupos como el que se oponen, por ejemplo, a la termoeléctrica de Morelos, que lo hemos visto, no ha pasado muy nada. Activo. Muy activo. Los mercados, yo te diría, esos son mercados, grupos sociales, Estados Unidos. Y el crimen me parece que son los poderes reales con los que se ha enfrentado y que ha acusado en su actuar, que los ha percibido. Déjame nada más terminar. Sí. Veo el otro, que es la debilidad de su equipo. Y eso también es algo que hemos visto en lo cotidiano. Son o desaparecidos o personas que se han tenido que adecuar a las decisiones del presidente. Me parece que Marcelo Ebrard es uno de ellos. Nunca sentimos que Marcelo Ebrard esté en la misma línea que el presidente. Los regañados, por supuesto, que ya son varios. Y después una burocracia desmantelada, pero que además se le llama ensimismada y tiene razón. Es decir, esa incapacidad de tomar decisiones y que se lleven a cabo, porque no están las personas adecuadas, pero porque efectivamente encontró una burocracia que trabajaba para sí misma, es lo que él llama ensimismada. Leopoldo, me parecen 3 limitaciones muy grandes. Un equipo no muy eficaz, una burocracia ensimismada y con una serie de cuestiones, literalmente una máquina que no funciona y unos poderes reales de ese tamaño, me parece simplemente, no que lo esté deteniendo, pero que en este proceso de enfrentar a la realidad estamos viendo el momento en el que sus decisiones nos revelan estas resistencias. Más para dimensionar esto. Creo. También hace unas semanas hablábamos aquí de que lo que estábamos viendo era una ruptura realmente y que se sentía, digamos, la sacudida de la ruptura a partir de las iniciativas que traía el presidente, de la velocidad, tú decías, a la que va, una velocidad impresionante en todos los frentes al mismo tiempo, y eso tiene sus problemas, digamos, de gestión administrativa, pero a la velocidad. Es decir, no es que esté parado, en todo caso empieza a enfrentar los factores. Nos está revelando, su actuar nos está revelando que está tocando esas resistencias. Eso es todo. Raimundo. Bueno, yo creo que ahora si quieres abordar el tema de la política bilateral también. Porque yo creo que el único factor real de poder que él está enfrentando y en el cual él ha reculado y ha corregido, creo que con mucha inteligencia, es el caso del presidente Donald Trump. Un poco, y mucho tiene que ver esto que mencionaba Denise. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Derechos humanos, abrieron las fronteras, visas humanitarias, y cómo empezó, qué es lo que sucedió en Estados Unidos. Adicionalmente el discurso permanente de Donald Trump, desde que es candidato, sucedió que en enero y febrero el número de deportaciones, de aprehensiones en Estados Unidos se fue a 360,000. Un poco, 360,000 en 2 meses. Únicamente para dar la dimensión, durante todo el 2017, el número de aprehensiones en Estados Unidos fue de 317,000. Es decir, fue menor, casi en 40,000 personas, todo el 2017, de migrantes sin documentos a 2 meses. Bueno, esto genera esta crisis, vienen las negociaciones con el gobierno mexicano, viene lo del tercer país seguro, que por cierto, en las negociaciones no hablan de un tercer país seguro, los hechos sí. Hablan sobre el acta 235, que es de un tercer país seguro, y establecen una cuota de aceptación por parte de México de 20 inmigrantes indocumentados por día por Tijuana. ¿Qué es lo que sucede? Que los inmigrantes descubren, porque se corre la voz, que hay una provisión en las leyes en Estados Unidos donde cuando es detenido y van a comparecer ante el juez, ellos pueden aducir solamente que tienen miedo
de su vida al regresar. Entonces es lo que le llaman el riesgo indeseable. Bajo el principio del riesgo indeseable, en automático, el juez determina que no lo pueden deportar. deportar. Por lo tanto, la cuota de 20 personas no se cumplía. Había a veces de 6, a veces había de 9. Viene el fortalecimiento de las políticas y de esto se deriva el diferendo que hay con el juez federal en San Francisco y hablan con el gobierno de México que tienen que incrementar no nada más por Tijuana, sino que tienen que recibir por Mexicali y por Ciudad Juárez. De regreso a México. De regreso a México. Y dice México, no, ¿por qué los tengo que recibir? Porque resulta que todos tienen visas humanitarias. Entonces, cuando ven las visas humanitarias, se dan cuenta que cometieron un error por las razones más nobles. Reducir la violación de los derechos humanos, que les generó un conflicto directo con el presidente Donald Trump, y entonces se establece 20 por día por estos 3 puntos fronterizos. Se eleva el tono. Cuando se libera el presidente Trump de la investigación sobre Rusia, eleva automáticamente a su enemigo favorito, que es México, y se llega ahí y se lo plantean al presidente López Obrador, a que tiene México, es lo que ofrece México, a recibir 20 por día por estos 3 puntos, pero si llenaba la cuota, se iba ampliando a 10 por cada punto, hasta llegar, estimaban, a 9,000. Todo esto no lo sabe la gente aquí, por eso no se ve el cambio de la política migratoria, y que tenían que detener en la frontera sur. ¿Y cuál fue, por qué razón el presidente López Obrador tiene que... Dices que inteligentemente dijiste. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la opción? Iban a sellar la frontera y no iba a haber el impacto sobre México sería. Sobre el tratado. Entonces, es un asunto muy simple, es una decisión muy difícil, pero es una decisión que no tiene mayores opciones. O se hacía eso y se restablecía, o las consecuencias políticas y económicas para México iban a ser monumentales. Pero todo esto que estoy platicando ni siquiera se ha visto Joaquín, cómo cambia la política migratoria. Ahora, Leopoldo, es que esa es la realidad. Esa es la realidad que enfrenta Trump. Que enfrenta el presidente López Obrador, ¿Cuál es la fuerza del crimen organizado? Porque como desde la campaña, que es padrísimo andar en campaña, puedes decir que cuando yo llegue se va a resolver el tema del crimen organizado, que es absurdo, es imposible. Después, Trump. ¿Y cuál es el tema del Trump? Básicamente, 2. La migración. Y de la migración convierte en un tema el comercio, por el TEMEC, que está pendiente. Y también por los intercambios fronterizos, ya olvídate del TEMEC. Bueno, y eso ahora, porque están estrangulando la frontera, dañando aquí y dañándose allá, pero eso no le importa a Trump, Leopoldo. Y están en este punto de la migración, tú lo mencionabas, Denise, Tapachula. Hoy Tapachula, Leopoldo, es Bombay en 1930. Sí, hoy Tapachula es, sin el Mediterráneo, lo que hemos visto de migración africana. Aunque no en esos números. No en esos números, pero creciente. Creciente, Leopoldo, porque el Mediterráneo es la mayor tumba de migrantes que hay. Ya no es el desierto de Sonora o de Arizona. Entonces, Leopoldo, esa es la realidad. Dice Nancy Pelosi, si no se implementa, no dijo solo aprobar, si no se implementa la reforma laboral, no hay tratado. Bueno, está firmado. Está comprometido así. Está comprometido, sí. O sea, no es que no esté... Solo puede ser así. Sí, a ver. Ahora sí que por ley, digamos, por tratado. Pero Si déjenme no terminar. A ver, déjenme... Si no se firma, si no se implementa. Sí, déjenme terminar. Ok. Está en el TEMEC, Denise, efectivamente. Pero fue necesario la declaración de la Pelosi para que se pusieran las pilas en la Cámara de Diputados para acelerar el tema de la reforma laboral. Eso no tenían prisa, no lo tenían en el radar. Sí estaba ahí, pero no, porque estaban metidos en la educativa. Revocación de mandato. Y ya, la revocación del mandato, pero eso en el Senado. Ahí en la Cámara de Diputados estaban con la educativa. Y viene la advertencia, por llamar elegantemente, de la señora Pelosi. Dicen, es cierto, ahí está, lo tenemos que hacer. Si no, Leopoldo, pues lo podían haber terminado. Ahora acaba el periodo del día 30 con 10 días de puente de la Semana Santa. Y entonces van a sacar un bomberazo. Un bomberazo
porque no les da. Y nada más por último, como dice Raimundo, hablando de la curva de aprendizaje que mencionábamos, una parte fundamental y que les ha costado mucho trabajo a la 4T es la curva de aprendizaje de la convivencia, Leopoldo. La curva de aprendizaje de cómo convivir con la realidad. La curva de aprendizaje de cómo ser gobierno. No cómo gobernar, además de eso, sino cómo ser gobierno. La curva de aprendizaje de cómo ser partido en el poder. Eso es lo que ha dificultado la operación en gran parte de este gobierno. Bueno, hace unas semanas hablábamos ya advertíamos que había muchos fierros en la lumbre, ¿no? Y creo que le estamos dando vuelta a este asunto. Pero yo quisiera retomar el tema laboral. O sea, el tema laboral a mí me parece que es muy paradigmático de lo que está ocurriendo con este gobierno. Efectivamente, el gobierno de López Obrador, junto con el de Peña, se comprometieron a que el 1 de enero del 2019 tenía que estar aprobada la reforma laboral. Estamos en abril y no se ha aprobado. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Una hipótesis es que efectivamente no estaba en las prioridades legislativas. Otra hipótesis... Tiene oposición también. No, exacto. Es que también hay grupos de interés, seguramente sindicatos y empresarios que dicen, oye, es que esto es una revolución en el mundo laboral y utilizo a propósito de la palabra revolución, porque si se implementa lo que nos comprometimos en el tratado, esto va a ser una revolución. Danos 2 o 3 temas de por qué. Bueno, el tema de la democracia sindical, Leopoldo, que los sindicatos efectivamente voten en voto individual, secreto y los trabajadores, y secreto y para elegir a sus dirigentes. Para elegir a sus dirigentes. Que los contratos haya va a haber una especie de como de INE, déjame ponerlo así, Instituto Nacional Electoral, que va a organizar esas elecciones y que va a certificar que efectivamente el contrato colectivo de trabajo cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores. Y el conocimiento. Y por cierto, y va a haber un sitio web donde todos vamos a poder ir a ver los contratos colectivos. Todo, ¿no? Está muy bien. Desde luego que sí, yo estoy a favor de eso. Eso habría que hacerlo al margen del TEMEC, ¿no? Habría que hacerlo al margen del TEMEC. Bueno, desde luego, ya lo tenemos desde el TPP, por cierto. Sí. O sea, sí, pero hombre... ¿Y quién se opone a eso? Bueno, los sindicatos y los empresarios. Desde luego, por los sindicatos que son charros y los empresarios que están acostumbrados a operar con sindicatos charros. Blancos. O blancos, como lo quieras ver. No, hay una gran oposición. Esta es una revolución en el mundo laboral. No la han podido procesar. Y fíjate, mientras tanto, o sea, estamos en falta, ¿no?, con el tema de la reforma laboral, que debería de estar siendo cabildeada por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Esa debería ser una de sus prioridades. Pero Luisa María Alcalde también le encargaron sacar adelante el tema de los apoyos a los ninis, de las becas a los ninis. Y por cierto, trae 44 huelgas, ¿no? O sea, el dato es contundente. Durante los 3 primeros meses del sexenio de López Obrador hubo el doble de huelgas que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo no estoy en contra de las huelgas, simplemente hay que procesarlas, las huelgas. Hay una huelga de la UAM, por cierto, no hemos hablado de esa. 70 días, sí, que es la más larga de la historia de la universidad. Bueno, ¿dónde? A ver, yo conozco a Luisa María, fue mi colaborador en el programa, la estimo muchísimo, pero otra vez, el día tiene 24 horas, Leopoldo. ¿Qué va a sacar primero Luisa María Alcalde? ¿La reforma laboral? ¿Va a procesar las huelgas? ¿O va a sacar lo de los ninis? Nada más en un rubro, ahí nada más, tomando en cuenta nada más la parte laboral, para que te des idea de a lo que se está enfrentando este gobierno. René. A ver, voy a tocar el último aspecto que señaló Leo, porque, había audiencias en relación con la reforma laboral desde febrero. Estas se estaban trabajando. La aprobación del convenio 98 de OIT fue el año pasado. Sí. Presiona la Pelosi, pero no es que se fueran a dejar de hacer. 2, el argumento de que ahora hay huelgas y antes no las había, es relativo, porque la paz laboral estaba afincada en la injusticia salarial. Sí. Entonces,
Hay cosas que sí son preocupantes, hay cosas No, pero yo creo que Leo lo dice en el sentido no de que tienen muchos temas y nada más la Secretaria del Trabajo tiene una agenda. Y yo no ya estoy en contra de las demasiado huelgas, ojo. O sea, lo que estoy diciendo es que hay que procesar las huelgas. no estaba soslayado. Ahora, No estaba mi soslayado punto el es, tema. y esta es la parte que a mí me... Hay cosas que en un cambio, tú hablabas, utilizaste la palabra ruptura. Yo creo que la apuesta de Andrés Manuel era un cambio sin ruptura, no un cambio con ruptura. Pero yo creo que no dimensionó los factores de poder con los cuales se iba a enfrentar. Lo que sí me sorprende es cómo de pronto no se fijan prioridades y entonces todo cobra la misma importancia. Es decir, ayer se enfrentó con los gasolineros, como días antes se había confrontado con la prensa fifí. Los farmacéuticos. Así es. Sector se turismo. enfrentó con el sector turismo. Entonces, ahí es donde sí me preocupa que no se establezca qué cosas son más y qué cosas son menos importantes. Para mí, la revocación del mandato no es una cuestión prioritaria y se le dio un peso a lo largo del periodo ordinario que termina en 20 días superior al que tiene. En cambio, reforma laboral sí me parece central, reforma educativa sí me parece central y en esa medida sí asombra cómo de pronto se generan supuestos conflictos. La carta para pedir perdón por las atrocidades. ¿Cuántos días estuvimos cometidas. en eso? Sigue, hoy en la mañana Hoy la siguió retoman. otra vez. Entonces, ahí es donde de pronto sí digo qué está pasando. Otro punto importante que tocaba, me parece que era Joaquín, el del equipo. Es decir, yo creo que hay cuadros muy interesantes dentro del gabinete, pero el punto es qué tanto el presidente de pronto pareciera ser que no requiere gabinete y eso está muy complicado. Decíamos, ya descalificó al equipo hacendario, cosa que es muy delicada, pero hoy desmintió al secretario de Comunicaciones en relación con que sí hubo supuesta corrupción en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto. Es increíble la declaración, nada más recuérdala para beneficio del público. Es que sí vale, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, después de la anulación del aeropuerto por razones de corrupción. O sea, esa era la explicación. Sí. Salga y diga, pues en realidad no había. No había, pero es un barril. No había, pero sí es un elefante blanco. Sí, pero por eso. Pero dijo, sí era un elefante. lo que dijo es, no encontramos. Es que eso es increíble. Es decir, no, bueno, pero lo que dice es que era un barril sin fondo. Sí. Que no iba a operar, cosa que llama mucho la atención. Pero el punto es que no solo se ve que se apoya en su equipo, sino que a veces... Es avasallador, ¿no? Sí. Es avasallador. Sí. Y ha de ser muy difícil. Y eso los atemoriza. Si él llegara a perder a muchos de los cuadros que ahí tiene, que son los que reducen la incertidumbre, podríamos estar en menudo apuro. Es decir, ha colocado en apuros al canciller, ha descalificado al equipo de Hacienda, se queja del equipo de política social, de desarrollo social. Entonces, esos los temas que no son prioritarios y las descalificaciones que hace de su propio equipo sí me sorprenden. Ahora, hay cambios que por su naturaleza tenían que provocarnos sacudir. Sí. Claro. Sí, claro. eso es sin Si no, las discusión. cosas seguirían igual. Hay anestesia, Sí. pero las extracciones de muela duelen. Duelen. Perfecto.